Bueno, hermanos, sean todos una vez más bienvenidos. Vamos a orar al Señor. Este tema que vamos a ver el día de hoy, es parte de la serie que vamos a estar, esta nueva serie que empezamos el domingo anterior, que tiene que ver con el Evangelio y cómo nuestra vida debe estar anclada en ese Evangelio. Y la semana anterior veíamos de cómo, la razón del por qué nuestra vida debería estar anclada al Evangelio, y hoy vamos a ver qué es con lo que nosotros luchamos habitualmente para que se pueda permanecer el Evangelio en el centro, y tiene que ver con algo llamado los ídolos del corazón. Ahorita van a ver ahí la imagen, y es algo que yo sé que para muchos va a sonar extraño. Así que tiene no solamente este sermón una cuota de llamado a atender la palabra, sino también un asunto de que requiera nuestra atención para quizás un concepto un tanto poco utilizado, porque los ídolos quizás pueda significar para nosotros muchas otras cosas y necesite también que podamos atender. Así que vamos a orar al Señor que nos ayude a reconocer nuestra necesidad de Él frente a lo que nosotros vivimos y nos enfrentamos. Vamos a pedir a nuestro Dios que tenga en nosotros esa gracia, esa misericordia para concedernos entender su palabra. Bendito Dios. Señor, nada tiene que ver el que mis hermanos hoy puedan entender con mi capacidad, Señor, de oratoria. Si bien es cierto, Señor, que tú dotas a hombres con dones, con habilidades, con hacerles trabajar duro, Señor, para llevar a cabo, Dios, una predicación. Señor, si tú no obras a través de tu Espíritu para llevar tu palabra a cada corazón, Señor, ese hombre lo único que podría hacer es ser capaz de dar un mensaje que se entienda, pero no tiene el poder de transformar. Y por eso, Señor, apelamos a tu misericordia y tu gracia en este día. Es tu palabra, la que vive es tu palabra, Señor. Y quien tiene el poder para depositarla en estos corazones hoy, eres tú, Señor. Por eso usa lo que tengas que usar de mí, Señor, como el responsable o como aquel que tú hoy has puesto, Señor, como el predicador. Pero que sea tu palabra, Señor, la que obra en cada corazón y la que sea expuesta con fidelidad, porque es la que tiene el poder de penetrar hasta lo profundo del ser y transformar. Es tu palabra la que tiene vida, no son mis palabras. Señor, te lo pido, con poder y para tu gloria, Señor, hoy predique, y en amor y en humildad recibamos lo predicado, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Hay personas que van al médico por una cosa y terminan con otra. Fueron por un dolor y les dijeron, no es eso, es tal cosa. Conocí muy de cerca la historia de un hombre, muy cercano a mi vida, que tenía lo que suponíamos todos, un malestar gripal, y fue al médico para que le dieran un jarabe porque la tos no se le iba. Y resulta que cuando fue le dijeron, no es gripa, tienes una insuficiencia cardiorrespiratoria y son tus pulmones los que se están reteniendo líquidos y esa es la tos que tienes. De manera que lo que aparentemente era un diagnóstico suave terminó siendo algo totalmente lo contrario. Le diagnosticaron esto, lo cual lo llevó a que falleciera 2 años después de ese diagnóstico. Lo que parecía una enfermedad que se pudiera solucionar con muy poco, se descubrió que era un problema mayor y que en este caso particular no se le pudo encontrar solución. Esto es algo que sucede con mucha frecuencia, hermanos, más de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Un síntoma visible no siempre revela cuál es la verdadera enfermedad. Lo visible, lo que vemos en la superficie, no siempre revela lo que realmente está detrás. Y esa idea es cercana a lo que nosotros vamos a ver en nuestro sermón del día de hoy, el cual se extrae del pasaje de Ezequiel capítulo 14. Así que vamos a ir al Antiguo Testamento el día de hoy, a ver en este pasaje de Ezequiel capítulo 14 lo que tiene para decirnos el Señor en su palabra. Así que abran sus Biblias conmigo, vayamos al libro del profeta Ezequiel capítulo 14 y vamos a leerlo todo y veamos a Dios actuar como un médico.
no se nos presenta un médico, pero quiero utilizar esa ilustración, como un médico que va a dar un verdadero diagnóstico. Se van a acercar ante el profeta de Dios unos hombres con una apariencia y Dios va a decir lo que hay detrás de esa apariencia. Así que Dios va a hacer un buen diagnóstico, porque solamente Dios puede ver el corazón de los hombres. Leamos entonces con atención nuestro texto. Entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos, ¿en dónde? En su corazón. Y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. Fíjense, el ídolo está en su corazón y luego nos dice lo que ellos cayeron en su maldad, posteriormente a lo que empezó en el ídolo en su corazón. Habiendo ya dicho esto, sigamos leyendo. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? Por tanto, diles, así dice el Señor Dios: cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta, yo el Señor le responderé. Entonces, de acuerdo con la multitud de sus ídolos, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios: arrepiéntanse y apártense de sus ídolos y de todas sus abominaciones. Aparten sus rostros, porque a cualquiera de la casa de Israel o de los extranjeros que residen en Israel, que se aleje de mí y erija sus ídolos en su corazón, que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga al profeta para consultarme por medio de él, yo, el Señor, le responderé por mí mismo. Pondré mi rostro contra ese hombre, haré de él señal y oprobio, y lo cortaré de en medio de mi pueblo. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Pero si el profeta se deja persuadir y dice algo, soy yo, el Señor, el que he persuadido a ese profeta, y extenderé mi mano contra él y lo exterminaré de en medio de mi pueblo Israel. Ambos llevarán el castigo de su iniquidad, como la iniquidad del que consulta será la iniquidad del profeta, a fin de que la casa de Israel no se desvíe más de mí, ni se contamine más con todas sus transgresiones, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, declara el Señor Dios. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Una vez más, Dios hablando al profeta: hijo de hombre, si un país peca contra mí, cometiendo infidelidad, y yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión de pan y envío hambre contra él, y corto de él hombres y animales, y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, solo ellos se salvarían a sí mismos por su justicia, declara el Señor Dios. Si yo hiciera pasar por esa tierra fieras, y ellas la despoblaran y se volviera desolada sin que nadie pasara por ella a causa de las fieras, aunque estos tres hombres estuvieran en medio de esa tierra, vivo yo, declara el Señor Dios, ni a sus hijos ni a sus hijas podrían salvar, solo ellos se salvarían, pero el país estaría desolado. O si yo trajera la espada contra ese país y dijera, pase la espada por el país y extermino de él hombres y animales, y estos tres hombres estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor Dios, que no podrán salvar a sus hijos ni a sus hijas, sino que solo ellos se salvarían. O si yo enviara una plaga contra ese país y derramara mi furor sobre él con sangre para cortar de él hombres y animales, y aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor Dios, que ni a su hijo ni a su hija podrían salvar. Solo ellos se librarían a sí mismos por su justicia, porque así dice el Señor Dios: cuánto más cuando yo envíe mis 4 terribles juicios contra Jerusalén, espada, hambre, fieras y plaga, para exterminar de ella hombres y animales. Sin embargo, en ella quedarán sobrevivientes, hijos e hijas, que serán sacados. Saldrán hacia ustedes y verán su conducta y sus obras. Entonces serán consolados de la calamidad que he traído contra Jerusalén, de todo lo que he traído sobre ella, y ellos los consolarán cuando vean sus caminos y sus obras, y sabrán que no he hecho en vano lo que hice en ella, declara el Señor Dios. Este es un pasaje, hermanos, lleno de un juicio terrible. Y Dios no se pone con sutilezas al declarar lo que viene en su juicio. Dios declara la severidad que encierra este juicio.
Y es necesario que yo explique algo del contexto para entender por qué de repente Dios actúa de esta manera aquí. Dios, cuando, recuerden, sacó a su pueblo de Egipto, que lo veíamos en el libro de Génesis, cuando nos acercamos a Éxodo, mostrar lo que pasaron cerca de 400 años y ellos estuvieron allí, son libertados, el Señor los conduce a una tierra prometida. Ellos van a conseguir o conquistar esa tierra prometida o parte de ella. Y el Señor les dice, expulsen a todos de ese lugar y quédense solamente ustedes y permanezcan fieles a mí. El mandamiento inicial nos dice, no se harán dioses ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos, cuando se relacionaron con las demás naciones, empezaron a asumir la manera de vivir también de las demás naciones, tomando a esos dioses, a esos ídolos, como también parte de su adoración. De a poco se fueron desviando y empezaron a alejarse del Señor. Y el Señor continuamente los llamaba para que ellos vinieran a Él. Y el Señor les dijo, si ustedes permanecen obedientes a mí, yo estaré con ustedes y ustedes permanecerán en la tierra. Pero si ustedes son desobedientes, mi juicio vendrá sobre ustedes. Y el juicio que el Señor les dio a ellos decía estas 4 cosas que vimos aquí. Que la espada, que el hambre, que las fieras. Estas 4 cosas que menciona aquí el texto que les iba a venir a ellos si ellos venían y se ponían de desobedientes, si eran infieles ante el Señor. Así que ellos tenían que permanecer fieles. Y la idea que el Señor les da en la ley, en Deuteronomio cuando la vuelve y les refuerza, por llamar así la ley, les dice, circuncídense su corazón. Es decir, su corazón se ha apartado plenamente para mí. Si eso no sucede, ustedes se van a desviar y yo voy a mandarles un juicio. Pasarían los siglos y el pueblo, ¿qué creen que hizo? Se desvió. Y el Señor les mandó profetas una y otra vez para que se apartaran. Y ellos ignoraron a los profetas hasta que llegó el momento donde ya no hay chance. El juicio del Señor es inminente y aquí ha llegado. Tenemos a un profeta llamado Ezequiel que está con el pueblo que fue exiliado, es decir, Ezequiel está en Babilonia, fue llevado con el pueblo, con una parte del pueblo, y todavía hay otra parte que todavía no la han traído del todo a Babilonia, que se encuentra en Jerusalén, y a ellos les está hablando Jeremías. Así que el Señor tiene 2 profetas que están operando en el mismo momento y están hablando en el mismo contexto, el pueblo del Señor exiliado. Jeremías advirtiéndole para que no se fueran, Jeremías diciendo, ya algunos se fueron, cuidado ustedes, y esa gente también se la iba a llevar porque no se arrepintieron. Aquí el Señor le está hablando a Ezequiel. Ahora, se acercan unos de los que han sido llevados y están exiliados en Babilonia, se le acercan a Ezequiel para consultar, para decirle, ¿qué Dios nos dice a nosotros? ¿Qué tiene Dios para decirnos? Ese es el contexto de este pasaje que acabo de leer. Se acercan los ancianos, líderes de Israel. ¿Qué tiene Dios para decirnos? Y Dios le dice, hijo de hombre, esos hombres, aunque tú no los veas que están adorando imágenes, ellos sus ídolos los tienen en su corazón. Y aquí está el meollo del asunto. Ellos tienen ídolos en su corazón. Aparentemente están buscándome a mí, pero su corazón está en otro asunto. Está en otra cosa y se inclinan hacia la maldad. Dios es como un gran médico que ve más allá de los síntomas. Él le da a Ezequiel el verdadero diagnóstico que tienen estos individuos, porque Dios ve directamente el corazón. Y lo que encuentra es una enfermedad mortal. Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, estos hombres han erigido ídolos en su corazón. Esto nos enseña, hermanos, que el problema de la idolatría es una enfermedad mortal del corazón. Nada tiene que ver, o necesariamente no tiene nada que ver con que usted tenga un muñeco en su casa que usted adore, con que usted tenga un cuadro, que usted le ponga una vela o no. Nada tiene que ver con eso. La adoración de ese tipo inicia en el corazón. Y las cosas que adoramos necesariamente no las tenemos allí puestas en una medallita, en un cuadro, en algo así. Los ídolos se gestan en nuestro corazón. De manera que la solución para esta enfermedad mortal no es simplemente un jarabe para la tos. Se necesita un trasplante de corazón. Si el problema es el corazón, necesita ser transformado ese corazón. Y eso yo espero que lo veamos el día de hoy. Mi intención es que hoy seamos asombrados por la obra que el Señor hace en el corazón de aquellos que Él salva. Así que mi propósito es que la belleza del Evangelio, podamos nosotros saber, la belleza del Evangelio eclipsa los ídolos del corazón.
Podemos tener nosotros ídolos en nuestro corazón, pero la belleza del evangelio es superior y debería eclipsar lo más bello que pudiéramos ver nosotros en los ídolos. Y ese es mi propósito del día de hoy. No en vano el Señor nos dice en Mateos 15:19, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Señores, cuando mentimos, no fue que la oportunidad se nos presentó, no fue que al ladrón la ocasión lo hizo ladrón, él lo gestó en su corazón. En su corazón esperaba la oportunidad para tomar lo que no le pertenecía. Se gesta en el corazón. La calumnia, la mentira, el mal pensamiento, el homicidio es algo que vemos. Alguien mató a alguien, pero eso se gestó en el corazón de la persona. Cristo mismo lo dice. Ahora, el corazón no es este órgano que hace estos latidos. Cuando la Escritura nos habla del corazón, nos habla del centro de control del hombre. Es decir, donde se gobiernan tus pensamientos, donde salen tus pensamientos. A eso la Escritura lo llama el corazón, o sea, el centro de mando de tu vida, de donde tú tomas las decisiones, donde salen tus impulsos, tus deseos. De allí, de ese centro, si no es Cristo, será otra cosa a la que tú termines adorando. En el corazón es donde se anidan nuestras verdaderas intenciones. Yo no quise hacer eso. Dios sabe y Dios conoce mi corazón. Entonces se hizo gratis. Se hizo gratis. No, sale del corazón. Hermanos, si nuestro corazón no está inclinado al Señor, nosotros terminaremos corriendo el eje de nuestra adoración, no en Él, sino en cualquier otra cosa. Así que vamos a explorar de manera más intensa lo que significa este diagnóstico. Y en un primer punto quisiera que viéramos el diagnóstico divino del problema. ¿Cuál es el diagnóstico que Dios nos da acerca del problema? Ya hemos leído lo que el Señor dice a Jeremías, ¿dónde estaba el problema? El problema, la condición del hombre es que tiene ídolos en su corazón. Allí él tiene cosas que lo mueven, que lo seducen, que lo llevan, que lo arrastran. El verdadero ídolo no es una estatua babilónica, no es la imagen o de una figura donde ellos se rinden en adoración a ella, sino el deseo interno. Parte del contexto de este libro de Ezequiel es que ellos ya se habían ido tras otros dioses. ¿Qué sucedió históricamente, geopolíticamente hablando? La geopolítica aquí, para lo que me entiendan, es la conexión entre naciones. Israel como nación tenía relativamente cerca una potencia que era Egipto y relativamente cerca a la otra esquina, al otro extremo, a los asirios, después a los babilonios y después serían los medos y los persas. Pero ellos tenían por un lado a los babilonios y por otro lado a los egipcios. Entonces los reyes decían, estos babilonios no me cuadran, voy a hacer alianza con Egipto. Y lo que ellos estaban haciendo era, no confiamos en Dios. Necesito seguridad para el pueblo, pero este pueblo es de Dios. Confía y descansa en Dios. Así que la geopolítica estaba mostrando externamente dónde tenía ellos la confianza en su corazón. Su corazón no confiaba en Dios. Por tanto, ellos se unen a Egipto. Y cuando se unen a Egipto, el Señor les dice, tú has sido infiel para conmigo. Porque te fuiste a confiar a Egipto, como cuando una mujer es adúltera y va y se entrega a un marido. Y el Señor les dice así, tú eras mi esposa y te fuiste con el egipcio. Y luego te fuiste para Babilonia. Ay, Babilonia, perdónanos. Cuando Babilonia viene con todo el furor y le da al faraón y todo lo demás, entonces se devolvieron para Babilonia. Y cuando vieron la oportunidad que Babilonia parece que se debilita porque está en otra guerra, otra vez se alían con Egipto y nunca con el Señor. De manera que esta búsqueda de ellos encontrar seguridad, de encontrar que nada les pasara, lo que estaba revelando era que ellos no tenían su mirada puesta en el Señor, sino en aquel que pudiera brindarles una seguridad temporal o una seguridad visible. Eso es un ídolo del corazón. Cuando nuestra seguridad, nuestras cosas no vienen de Dios, sino aquello que nos pueda a nosotros solventar el problema. El objeto externo entonces, hermanos, es simplemente el santuario que se construye para nosotros adorar al ídolo del corazón. Lo que buscamos, lo que hemos atrapado, lo que tenemos ahora es simplemente una cuestión externa, como si hubiésemos construido el templo para adorar a nuestro ídolo. Pero el problema yace en nuestro corazón y en lo que desea. Y estas personas de este pueblo, en su corazón fabricaron un ídolo.
Lo buscaron satisfacerlo entre naciones, pero nunca en el Señor. El autor el autor Tim Keller, en su libro Dioses Falsos, dice lo siguiente acerca del ídolo. Un ídolo es algo que para nosotros es más importante que Dios. Algo que absorbe más que Dios nuestro corazón y nuestra imaginación. Algo que buscamos para que nos dé lo que solo Dios puede dar. No es el propósito central de mis sermones, espero en algún sermón hablar de ello. Pero ¿cuántos de nosotros no nos ocupamos en una noche gran parte de ir a dormir en algún tema buscando la solución en nuestras propias fuerzas? Y no tanto así en la confianza en el Señor. ¿Nos detenemos acaso a decir, voy a buscar todos los textos que hablen de cómo yo pudiera confiar en el Señor? Y lo que nos detenemos es, ¿y si hago esto? ¿Y si hago esto? No, porque si hago esto pasa esto. ¿Y si hago esto? Y te encuentras en una deriva y no hay solución. Deberíamos nosotros recordarnos que nosotros en nuestro corazón buscamos y creamos ídolos, fabricamos ídolos y nos inclinamos ante ellos posteriormente y no en el Señor. Les pongo un ejemplo para que esto se entienda mejor. Si nuestra búsqueda es tener seguridad física, ¿qué haremos nosotros? Compraremos la cerradura o la chapa, como lo llaman algunos, más potente que exista. Esta cosa es impenetrable. El candado más gordo. La puerta más difícil de romper, de madera irrompible. Nos mudaremos al barrio que tiene menos índices de criminalidad. Y así sucesivamente, hasta que digamos, ya estoy seguro. Tengo cámaras, tengo alarma, tengo la sempertina esa o como se llame, tengo todo puesto. Ignorando, hermanos, que por encima de todas estas buenas ideas está Dios, nuestro refugio seguro. No quiere decir que no tengamos que tomar algunos elementos. Todos al salir ahorita cerramos la puerta con llave. Pero nuestra confianza y seguridad debe venir del Señor, nuestro refugio seguro. Cualquier otra cosa le estaría desplazando a Él del eje de nuestra adoración para confiar en que la seguridad viene de otro y no de nuestro Dios. Aún la búsqueda de cosas buenas, hermanos, podrían estar movidas por un deseo pecaminoso o podrían llevarnos a desplazar a Dios del centro de nuestras vidas. Eso le pasaba a estos líderes de Israel y eso nos pasa aún a nosotros el día de hoy. Citando a otro autor, en este caso Elizabeth Patrick, en su libro Ídolos del Corazón, ella expresa cómo podríamos tener unos indicadores para entender qué son ídolos en nuestro corazón. Y no tiene que anotarlo, pero sígalos conmigo. Si estás dispuesto a pecar para obtener lo que deseas, eso es un ídolo. Si tú estás dispuesto a pecar contra el Señor, a desobedecerlo para obtener eso, ese asunto es un ídolo que tienes en tu corazón. El segundo indicador es que si pecas cuando obtienes lo que deseas, si pecas cuando no obtienes lo que deseas, es un ídolo. Entonces, uno es cuando yo, para obtener ese deseo que está en mi corazón, yo tengo que pecar para obtenerlo, eso que estás buscando es un ídolo. Pero también cuando tú ese deseo que tienes, cuando no, Dios no te lo da, tú pecas, entonces es un ídolo. Pongo un ejemplo de cada uno. Si estás aspirando a proveer más recursos financieros para tu casa, porque hay necesidad, y estás dispuesto a hacer alguna actividad inmoral para conseguirlo, pecaminosa o desobediente al Señor para conseguirlo, entonces no tiene esto otro nombre, sino es un ídolo en tu corazón que te ha movido a no importarte Dios, sino a adorar ese deseo que tú tienes de provisión. La provisión, lo que esconde detrás, es un ídolo que yo quiero satisfacer, pues me ha llevado a ofender a Dios. Ahora pensemos en el otro ejemplo, o en el otro segundo indicador, en alguien soltero aquí, o en alguien soltero en algún lugar, alguien que esté aspirando a casarse, un hombre que desee casarse. Pasan los años y Dios no le da su sierva. Y ese hombre empieza a desesperarse. Y en el desespero empieza a renegar contra Dios. Mano, por más que es un buen deseo el casarse, es un buen anhelo el casarse, realmente ese hombre, el casarse, se ha convertido en un ídolo en su corazón. Porque él ha buscado que su plenitud y su satisfacción no se encuentre en su Dios, sino que la plenitud y satisfacción de su vida se encuentre en él tener a alguien. De manera que ha convertido el deseo de casarse en una búsqueda de plenitud en su corazón y que solamente en lugar de llenarla con Dios la ha llenado
con esto, con cualquier cosa, en este caso con el deseo de un matrimonio. Él no encuentra su plenitud y satisfacción en Dios. Quizás, hermanos, no tengamos estatuas en nuestras casas. Quizás José Gregorio sea simplemente un pariente y no el cuadro de un médico extraño. Quizás ninguno tenemos ninguna de esas cosas. Pero en tu corazón sí. En tu corazón sí tienes ídolos. Y yo te pregunto, ¿qué cosas buenas, familia, trabajo, ministerio, se ha convertido en verdaderos ídolos en tu corazón? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Examínate. Pídele al Señor que te ayude. Esto es importante que lo consideremos, porque los líderes de nuestra historia, hermanos, pretendían acercarse a Dios con ídolos en su corazón. Y el Señor les dice, no los voy a escuchar. Para ustedes yo no voy a hablarles. Y si en algún momento un profeta les hable, porque yo lo determiné, porque ese profeta también quería castigarlo, dice el Señor. Así que este es un asunto serio. Porque cuando Dios les dio su palabra, el primer mandamiento fue ese: no tendrán ídolos, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Y el problema es que en nuestro corazón los gestamos. Así que tenemos un problema. El diagnóstico del Señor es serio. Tenemos ídolos en nuestro corazón. ¿Cómo podremos solucionar ese problema? ¿Cómo podremos quitarnos el problema de que no vemos belleza alguna en el Señor por nuestra propia capacidad? Porque tenemos un problema de idolatría continuo. Ellos tenían ese problema en el corazón y Dios decide responderles con silencio. Ellos están lejos de Dios y no se pueden acercar. ¿Cómo se solucionará el problema del corazón? ¿Cómo solucionaremos el problema del corazón? Tenemos dos opciones: a la manera nuestra o a la manera de Dios. Y esto nos lleva a que examinemos la primera solución, la solución humana al problema. Ya tenemos el diagnóstico. El médico, el Señor, diagnostica y dice: tu problema no es una mera tos, tu problema es tu corazón que está dañado porque fabrica ídolos. ¿Cómo vas a solucionar el problema? Sale de la consulta este individuo, ¿va a seguir el dictamen de Dios o va a hacer su propia solución? Y esto es lo que vamos a ver en primer lugar, la solución humana al problema. Ante esta realidad de que los ídolos son fabricados en nuestro corazón, muchas pueden ser las posibles soluciones. Existen muchísimas, pero se resumen en esta única declaración. Todas las maneras como la persona quiera vivir con el problema que entiende que él tiene, la soluciona esta única respuesta, aunque veamos diferentes formas como la persona lo hace. Y es lo siguiente: el problema está fuera de mí y la solución está en mí. Para el hombre, el diagnóstico del Señor no es del todo correcto. No, yo no tengo nada malo. Lo malo realmente es que esos amigos míos siempre me invitan y yo no puedo escapar de eso. ¿Cómo les voy a decir que no? El problema está afuera. Yo no soy tan malo. Así que saca el tigre que hay en ti. La solución está en ti. Pensemos en qué momento de tu pasado tú viviste una mala experiencia y esa experiencia te ha hecho lo que tú eres hoy. El problema no está en ti, el problema está afuera. ¿Qué nos acaba de decir el Señor en su diagnóstico? El problema está en tu corazón y la solución no puede ser de ti porque tienes un problema en el corazón. El problema está en ti y Dios nos va a decir que la solución está fuera de nosotros. El hombre dice: el problema está fuera de mí, la solución está en mí. Ante esa incompatibilidad de diagnóstico, imagínense a alguien que tiene un problema del corazón diciendo: yo puedo correr, no me va a pasar nada. Se va a quedar en la maratón que quiera correr porque tiene un problema. Necesita una transformación. Pero el hombre piensa: yo puedo hacerlo. Tenemos un problema, mis hermanos. En la práctica, para que se entienda quizá un poco más, pongo un par de ejemplos. El primero de ellos: anhelamos o anhelas que se te acaben las preocupaciones. Esto es una pregunta que es obvia. Si yo le pregunto: ¿quién quiere que se le acaben las preocupaciones? Todos diríamos que sí. Yo, ¿quién no quisiera? Ahora, esto es lo que decimos o lo que nos dicen. Esto es lo que nos dicta el corazón o lo que otras personas nos dicen. El problema es donde tú vives. El problema es el tóxico, la tóxica. Deshazte de él o de ella. ¿Qué haces viviendo en esa casa? Múdate, cambia de atmósfera, cambia de lugar.
Déjalo, múdate, cambia de aire, cambia de ambiente. Necesitas recuperar tu paz mental. ¿Por qué? Porque el problema es allá y la solución está en ti. Entonces yo necesito en que mi paz mental sea la que me dé a mí la posibilidad de mirar ahora, ya me deshice de ese tóxico. No te puedes mudar a Nepal, a uno de esos monasterios, esos por allá arriba, y te vas a dar cuenta cómo a los monjes se los vuelven locos también. Porque el problema está en nosotros. Aunque evidentemente el otro también tiene un problema y luego eso bote chispa. Pero cada problema yace de nosotros. Lo que está en el corazón, probablemente en mi ejemplo hipotético, sea el ídolo de la comodidad. Y cuando pongo ídolo de la comodidad, mi hermano, no es que existe una lista de ídolos, quiero aclarar esto, no es que existe una lista de ídolos que usted va a consultar y dice, ¿cuáles son los ídolos que existen? No, lo que tenemos que mirar es, ¿cuál es el pecado detrás del pecado? Cuando yo me estoy llenando de ansiedad o de preocupación por algo, yo tengo que ver qué es lo que está detrás de ese asunto que me está llenando de esa emoción negativa. Y en este caso podría tratarse de comodidad. Una persona que esté adorando el querer estar cómodo y no querer que nadie lo moleste. Y necesita tener ese estado. Él no encuentra su satisfacción y contentamiento en el Señor, quien a pesar de lo que pudiéramos vivir aquí está con nosotros, sino que Él dice, este es el lugar. Tiene que tener estas condiciones para yo poder asegurar mi comodidad, cuando la Escritura nos dice que nuestro verdadero lugar de comodidad se halla en Cristo. Cambiamos a Cristo por la comodidad. Ahora le pongo un siguiente ejemplo. Quieres servir al Señor con todo tu corazón y se te da la oportunidad de hacerlo en medio de un grupo de 20 hermanos para que compartas allí una charla. Pero tú sientes que eres un siervo que debe ser escuchado por miles. Y a pesar de que sirves a estos pocos hermanos, esto no te satisface, no te llena de gozo. Tu corazón te dice, te mereces algo mejor. Esa iglesia no te valora. Tú eres un águila encerrada en un gallinero. Extiende tus alas y sal de allí. Vuela alto. Buscamos entonces extender las alas. Esa persona lo busca a una aventura solitaria. Lo que muestra este corazón es un ídolo de autosuficiencia, un ídolo de orgullo, un ídolo de egocentrismo. Su corazón lo mueve a pecar contra el Señor al creerse mejor que nadie. Mis hermanos, el intentar nosotros que lo que nosotros vemos en la superficie lo satisfagamos nosotros por nuestra propia actuación es como intentar curar a alguien que tiene cáncer poniéndole una curita. Nuestro corazón no puede ser solucionado con nuestras propias acciones porque nuestro corazón está enfermo de idolatría, nos dice la Escritura. Necesitamos una solución que venga del Señor. El mismo Dios dice en su palabra, les dije que Jeremías está con el pueblo allá, Ezequiel está con el pueblo que lo fue exiliado. Bueno, Jeremías y Ezequiel están hablando al pueblo en la misma condición. Y esto dice Jeremías acerca de la condición del pueblo. Capítulo 17 de Jeremías. Al inicio del capítulo 17 dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y qué decimos con eso? Yo no voy a hacer negocio contigo, porque yo no puedo confiar en el hombre. Hermanos, si bien es cierto que la Biblia nos habla acerca de cómo deberíamos hacer negocio y demás, cuando el texto habla de maldito el hombre que confía en el hombre, no está hablando del hombre de allá, está hablando del hombre de aquí. Ustedes han confiado en ustedes mismos. Y yo siendo una fuente inagotable de agua, ustedes han sido como cisternas rotas sus corazones que han intentado acaparar agua y esa agua se bota. No puedes solucionarlo. Yo soy una fuente inagotable de agua, como cantamos ahorita, y en mí vas a ser saciado siempre. Y esta gente se fue con Egipto, con Babilonia, con el uno, con el otro, infidelidad continua ante el Señor. Y por eso el Señor le termina diciendo en ese mismo capítulo, versículos 9 y 10, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. No tenemos remedio. No podemos confiar como hombres en tener nosotros la solución. Pregunta al Señor, ¿quién lo comprenderá? ¿Quién puede comprender realmente el corazón? El mismo Señor lo responde. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Mis hermanos, ¿dónde entonces podemos encontrar la cura? En aquel que conoce el corazón, en aquel que es el único que lo conoce. Y eso nos lleva entonces a que examinemos la solución divina al problema. Hemos visto que la solución humana de nada nos sirve, porque el problema está en nosotros. Mientras el hombre
La solución está en Él y el problema está afuera. Vemos por la Escritura que el hombre es el que tiene el problema y la solución está fuera de él, en Dios. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Por razón nuestro que tiene un problema. Tal diagnóstico, hermano, nos señala que se trata de una enfermedad mortal. El pasaje de Ezequiel nos muestra que Dios, ante esta condición del hombre, le enviará su juicio. Fíjense lo que nos dice el texto de Ezequiel, lo que leíamos. El hombre está allí, se acercan unos hombres, pero ellos le dicen, no los voy a escuchar, no voy a hablarles a ustedes, porque ustedes están en esa condición de su corazón. Y luego nos presenta a 3 individuos que la Escritura nos presenta como hombres justos. Noé, que fue mirado con la gracia del Señor y que él se salva junto a su familia y la demás gente murió. Nos muestra a Job, el hombre justo, que le pasó todo lo que pasó, pero nunca renegó del Señor. Y nos muestra a Daniel. ¿Quién es Daniel? Daniel es el profeta contemporáneo en medio de estos otros 2 profetas. Pero en cuanto a estos 2 profetas nos muestran más sus proclamaciones al pueblo, de Daniel lo que más se nos muestra es la vida. Daniel nos está mostrando cómo en medio del exilio, cómo en medio del juicio del Señor, el Señor preserva un pueblo fiel. Y Daniel nos muestra eso, cómo se mantiene sostenido por la gracia del Señor. Aunque nosotros en medio de un juicio le está diciendo a ellos, tengan hombres fieles y justos, ellos no lo pueden salvar. No pongan su confianza en ningún hombre. Ninguno los puede salvar. Nada podría hacer para librar al pueblo de tal estado de condenación. Hermanos, dice el texto que ni la hija de estos hombres ni sus hijos podrían ser salvados por su actuación justa. Y entonces, ante este juicio inevitable de Dios, que ni la justicia de estos justos podría salvar a la nación, ellos están sentenciados, no hay solución humana. ¿Dónde está entonces la esperanza? ¿Dónde podemos nosotros tener confianza? Bueno, la esperanza, hermanos, no está en el hombre, sino en la promesa de Dios. En el mismo libro de Ezequiel, capítulos más adelante, cuando el Señor luego después de haberles anunciado el juicio y después de haberle dicho por qué había hecho el juicio, empieza el Señor a decirles, yo voy a hacer algo con los que quedan. Yo voy a hacer algo. Y lo que dice el Señor en Ezequiel 36 es que les dará un corazón nuevo. Quitará el corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Hermanos, el problema que tiene el corazón no lo puede solucionar sino haciendo el Señor un trasplante de corazón, si así quisiéramos nosotros llamarlo. Dios tiene que darle al hombre un corazón nuevo. La única manera de que nuestro corazón cambie no es por medio de una medicina, sino por medio de un nuevo corazón que lo recibimos en Cristo. Esto promete hacer el Señor para que ahora sus afectos sean hacia Él. Como dije al principio, esto es algo que el Señor esperaba. Cuando Dios los llamó a ser su pueblo, les dice, ustedes su corazón debe ser circuncidado. Es decir, debe ser cortado todo aquello carnal y que ustedes solamente vivan para mí. Pero el pueblo no lo hizo, porque no podemos en nuestras fuerzas, mis hermanos. Por su propia fuerza ellos nunca lo pudieron conseguir. Porque aunque el hombre lo quisiera, el problema yace en él, pues es su corazón el que fabrica los ídolos a los que él mismo se entrega. La solución se encuentra en Dios, quien puede hacer ese nuevo corazón. Esta promesa de un nuevo corazón, hermanos, exalta la belleza revelada en Cristo en el Evangelio. La promesa de que nosotros teníamos que recibir un nuevo corazón la cumple Cristo. En ese mismo Ezequiel se nos va a decir, y Ezequiel presenta cómo va a ser el nuevo templo de Dios. Y en el templo de Dios se nos dan las dimensiones de como si usted la tuviera, usted construyera un templo de esas dimensiones. Pero nos dice algo. La gloria del Señor no estaba en el templo. Y tenemos que esperar que vuelva la gloria de Dios. Y es Cristo Jesús cuando viene, porque vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y es Cristo Jesús aquel que puede transformar nuestros corazones. El apóstol Pablo dice, segunda a los Corintios 4:6, porque Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros no teníamos manera de poder acercarnos a Dios por nuestros propios deseos, porque nuestro corazón se inclina hacia los ídolos. Y el Señor lo hace transformar a través de la obra que hace en Cristo. El Evangelio, hermanos, entonces nos muestra en su belleza a Dios abriendo nuestros ojos ciegos para que podamos ver que la belleza en Cristo es mucho mayor que la que muestran nuestros ídolos. Hermanos, nosotros luchamos por ver las cosas más deseables y bellas. Cuando nosotros veíamos
en el jardín del Edén a Eva, cuando es tentada por la serpiente, le dicen que mira el fruto del árbol y dice que ella vio que eran agradables ante sus ojos. Y eso es lo que nosotros continuamente vemos. Mano, usted no se entrega a cosas que le parecen feas. Algo le parece a usted agradable. Y el problema no está en que usted diga, mañana sí voy a tener fuerza de voluntad. El asunto está en que usted tiene que ser transformado por la obra poderosa del Señor. Y en esa obra poderosa permanecer. Alejados de Él no podemos hacer nada. Nos vamos a dar cuenta y tropezarnos todo el tiempo con la misma piedra. Porque la solución se encuentra en Él. Es por eso que Pablo, cuando habla a los colosenses, recuerden lo que vimos la semana anterior, Colosenses 1 y 2, veíamos la parte de lo que es el Evangelio. Y el 3 y 4 nos muestran la acción práctica. Bueno, en la parte práctica dice esto en Colosenses 3:5. Él menciona una serie de pecados y termina con la avaricia. En ciencia cierta que nosotros decimos que es la avaricia, un deseo de acumular de algo. Pongámoslo de dinero, la avaricia de dinero. Nosotros queremos tener más. Queremos tener más. Ahora, dice Pablo, hagan morir la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué? Hermanos, cuando nosotros queremos acumular dinero, nosotros detrás de esa acumulación, de esa avaricia quizás, ojo, trabajar y poder ahorrar es una cosa, estamos hablando del deseo de acaparar por acaparar. ¿Qué está detrás de esa avaricia? Hay una idolatría, hay algo en nuestro corazón que estamos idolatrando. Puede ser, por ejemplo, el sentido de tenernos seguros, de sentirnos seguros. Si yo tengo todo esto, yo puedo asegurar un futuro para mi familia. Yo puedo asegurar un patrimonio que nos dé cierta condición de vida. Detrás del pecado hay un pecado que tenemos que analizar. Es como, haga de cuenta que es como si fuese un árbol en el cual usted ve y dice, óyeme, ese mango está como podrido y este árbol está como malo. ¿Tiene sentido que usted venga y le corte la ramita esperando que nazca un fruto bueno? Tiene que ir a la raíz del problema, el problema en el corazón. Hay algo en nuestro corazón que nos está llevando a que nosotros externamente mostremos nuestra adoración a otro ídolo o nuestra entrega a algún pecado. Hay un problema en el corazón y la solución no está en nosotros, una vez más, está en el Señor. Primera de Juan 5:21. El apóstol Juan se toma 5 capítulos hasta el versículo 20 para mostrarnos una cantidad de cosas, entre ellas cómo tendríamos que permanecer en Cristo, cómo tendríamos que amarnos en Cristo, cómo nosotros permanecemos en la luz, siendo hijos de luz, todo lo que nos dice. Y termina, la última frase que dice Juan en su primera carta es esta: hijitos, guardaos de los ídolos. Es extraño. Él está hablando de cómo deberíamos permanecer en el Señor y ese es como él cierra. En la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, lo dice así: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Eso es un ídolo. Aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Y Pablo termina Juan después de darle toda la explicación, tanto del Evangelio como de cómo vivir, termina diciéndonos, señores, en líneas generales, aléjense, manténganse firmes en el Señor, alejados de los ídolos. Así que el llamado entonces, mis hermanos, es serio. Una vez teniendo este nuevo corazón, deberíamos rendir solo nuestra mirada a Él, no desviarnos tras ningún ídolo, sino rendirnos al Señor nuestro Dios. Por naturaleza nosotros somos adoradores. Adoramos aquello que nosotros admiramos, adoramos aquello que a nosotros nos apasiona. Si no es Dios lo que adoramos, otro ocupará ese lugar en nuestro corazón porque nosotros somos adoradores. Y entonces, eso que adoramos se convertirá en el centro de todo lo que hacemos, de motivaciones, de deseos y de todo. Así que la pregunta, ¿a cuál de los dos rendiremos nuestra adoración? ¿Hay algo o alguien aparte de Jesucristo que tú estés viendo como más bello? ¿Qué es eso? Anótalo, ponle negrita, subráyalo, resáltalo. Recuérdatelo, no te vayas de este lugar sin meditar en eso, sin ponerlo en práctica. ¿Qué es eso que está haciendo hoy más bello que Cristo? ¿Qué es eso? Y voy a poner un ejemplo muy puntual. Cuando discutes con tu esposa, ¿es Cristo el que busque reinar? O tú dices, estoy bravo y yo no me voy a solucionar con ella, que venga y me pida perdón. ¿Quién se cree? ¿Está Cristo en eso? ¿Está Cristo reinando allí o no es el ídolo mío de
yo he sido afectado. Yo soy como el rey. Tienen que darme cierta pleitesía o decir, me rindo a ti porque tú eres el rey y me mandas a pedir perdón. A veces empieza así la búsqueda del perdón, mordiéndonos los dientes porque no quisiéramos. Hermanos, piénsalo. ¿Hay algo que sea para ti más deseable que Cristo? ¿Hay algo o alguien que controla tu confianza, tu lealtad y tus deseos? ¿Sabes? Así como la adoración está en juego, también creo que es algo cierto aquí. La razón por la cual nosotros no luchamos contra los ídolos del corazón, me temo a mí. Yo temo que esta es la razón principal por la cual nosotros no luchamos contra los ídolos. Y es que nosotros somos muy incrédulos. No creemos lo suficiente. No creemos lo suficiente. Mano, el pueblo de Israel, Dios le dice, yo voy a ser su rey. Yo los voy a sostener, pero ellos no lo veían. Y cuando ellos veían a los demás dioses, veían a la imagen de Acera, veían a la imagen de esto, de esto, de esto. Y como ellos estaban conquistando, quizás les fue fácil poder pisotear a todos esos ídolos. Pero cuando veían que de repente una nación se elevaba, ¿saben qué decían ellos? El Dios de ellos los ha hecho grandes. Óyeme, ¿y si buscamos a ese Dios mejor para nosotros? Y se hacían ese Dios para ellos. Y cuando veían otra nación grande decían, ¿y si entonces ese ídolo el que es más grande? Se lo hacían. Ellos tenían que creer que Dios no tiene a nadie que lo equipare. Dios es más grande. Y si Él dice que así tenían que ellos tenían que vivir así. Hermanos, nuestros ídolos hoy son el dinero, el sexo, el trabajo. Situaciones así. Y que nosotros en ella buscamos nuestra satisfacción. El poder, por ejemplo, es algo que se evidencia, pero en nuestro corazón está el ansia de nosotros ocupar un lugar donde no nos saquen de allí. Hermanos, nosotros tenemos un problema de incredulidad. A veces no creemos lo suficiente de lo que Dios nos dice. No creemos lo suficiente de lo que Dios nos dice. Pongo un ejemplo. Hoy me he puesto a poner ejemplo porque quiero que esto se entienda mejor. Hermanos, se nos están yendo, ayer decía algo, y es cuando uno, después de cierta edad, usted se agacha, y ya se agacha con onomatopeya. A los más jóvenes se agachan y ni hacen nada, pero llega un momento donde uno hace, no sé si sacando fuerza o qué, pero ya empieza la queja. Ahora, cuando llegan cierta edad y empezamos a ver ciertas desmejorías en nuestro cuerpo, yo les decía ahorita cuando habíamos la confesión, ¿confiamos realmente en eso? ¿De que el Señor va a ser un cuerpo glorificado? Es más, me temo que muchos cuando lo piensan en cuál silueta será la que será glorificada. Mujeres que es la que le pone la medida, porque uno hombre no tiene medida, pero 90, 60, 90 o algo por el estilo. Hermano, ¿creemos realmente en lo que Dios dice? Que Él va a estar con nosotros y nos va a sostener. Porque continuamente miramos otra cosa y nos dice, eso es lo que me va a dar a mí resguardo. Ese es el asunto donde yo tengo que poner mi vida. Hermanos, necesitamos creer profundamente en nuestro Señor. Pongo un último ejemplo acerca de esto. Pensemos en una persona que padece de ansiedad. Externamente notamos su ansiedad. Externamente vemos cómo está preocupado, cómo está deseando algo, que se le quite una solución. ¿Cuál podría ser el ídolo del corazón que lo lleva a esto? Podría ser muchas cosas, pero voy a poner un ejemplo de algo. La falta de control. La ansiedad que tiene la persona de mi ejemplo es que él no puede saber si las cosas van a solucionarse, si las cosas van a estar bien. Y esa falta de control lo lleva a él a estar ansioso. La solución humana a esto podría ser dedicarse toda una noche a evaluar las variables, examinar qué hizo mal, examinar qué hizo después. Y aunque la Biblia nos invita a que nosotros planifiquemos las cosas, lo que está mostrando esta persona de mi ejemplo es que ella no confía lo suficientemente en Dios. No descansa en el Señor. Lo que está mostrando es una búsqueda de control. Debería empezar esta persona por recordarse el Evangelio, por recordar la promesa que dice el Señor de venid a mí, todos los cansados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí. El descanso no te encuentra en que a ti te diga, no te preocupes, todo va a estar bien. No, que Él nos diga, que Él podamos ir a Él para encontrar descanso. Allí se encuentra. Otra cosa que debería recordarse esta persona, además de saber que en Él hay descanso, es que Él es el soberano, que Él tiene el control y no nosotros.
y que nosotros deberíamos creer lo suficiente en que nada se escapa de su control. Eso debería ser en lo que pudiera pensar. Nos rendimos en adoración, hermanos, a aquel o aquello que creemos. Y la pregunta es, ¿crees realmente en el Señor? Si esto es así, debe verse en tu lucha contra los ídolos de tu corazón. Y aquí quiero darles algunos pasos prácticos que pudiéramos hacer hoy para identificar nuestros ídolos y para nosotros derribar esos ídolos. Este es un ejercicio que proponen los autores del libro La vida centrada en el Evangelio. Primer paso, identifica tus pecados comunes que se ven en la superficie. Eso que te llevan a veces a decir, yo soy tal, yo tiendo a... Piensa ese pecado que examina tu superficie. Ahora, lo primero que te debo decir es arrepiéntete de tu pecado, nos diría la Escritura. De hecho, fue lo primero que el Señor le dijo cuando le habló a estos líderes, que se arrepintieran. Arrepintamos nuestro pecado. Ahora, identifica en oración, porque no hay una lista de ídolos del corazón. Examina, identifica en oración, Señor, ¿cuál es el pecado detrás del pecado? Identifica en oración cuáles son los ídolos de tu corazón detrás de ellos, detrás de ese pecado. Vamos a suponer que fuera la ira. Yo me airo, pero ¿por qué nos airamos? Usted no se aira de nada. ¿Qué es lo que lo molesta realmente? ¿Qué es lo que realmente lo lleva a evidenciar ese pecado? Debe haber un pecado detrás de ese pecado. ¿Qué es lo que lo molesta? ¿Qué es lo que le incomoda? Y siga examinándose, eche para atrás. No, es que cada vez que dicen esto, pero ¿por qué cada vez que dicen esto? Pídale al Señor en oración que lo ayude a ir en contra de ese ídolo. Tercer paso, alabe a Jesús porque Jesús ya venció ese ídolo. Porque Él venció y nos da la seguridad de que estaremos con Él. Alabemos a Jesús. Y en cuarto lugar, encontremos sus promesas en el Evangelio que nos invitan a dónde nosotros podemos apoyarnos para que ese ídolo sea derrotado. ¿Qué nos dice el Señor acerca de ello? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos muestra el ejemplo de nuestro Cristo, nuestro Señor? Y en Él poder descansar. Señor, tú venciste. Señor, cuando tú sacudiste las mesas, no fue una ira como la mía la que te movió, fue una ira santa. Fue el deseo de la casa, el celo por la casa del Señor. Enséñame, Señor, cuando te golpeaban y te agredían, cómo tú viviste, cómo tú te sostuviste, cómo tú te mantuviste fiel y no pecaste. Guíame. En tu poder yo puedo vivir esto. Allí es donde nosotros podemos descansar, hermano. Así que creamos en lo que nos dice el Evangelio. Serán esas 4 consideraciones. Pero no quiero dejar aquí a aquellos que están lejos de Cristo, a que no pierdas esta oportunidad de poder acercarte a Él. Amigo, ya tú has visto el diagnóstico que te ha hecho el Señor, que te ha dicho el Señor. Tienes un corazón que tiene un problema. Adoras cualquier otra cosa que no es Dios. Pero hoy estás aquí. Y hoy el Señor puede darte la posibilidad de poder acercarte a Él y empezar a luchar contra estos ídolos. Lo que nos dice el Señor en su palabra, que nosotros tenemos que hacer para poder recibir lo que Él hace, es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él de todo corazón. Arrepiéntete y cree en la obra que Él ha hecho. Y no solamente eso, sino que empezarás a tener una relación con Él en la cual debes permanecer allí para apartarte de esa vida pecaminosa y vivir para Él. Así que hoy puedes ver en Cristo que en Él hay belleza como ninguna y poder aferrarte a Él. Lucha contra aquello que es errado, que es contrario a Él, y abrázalo a Él. Hoy llegaste a congregarte, tal vez pensando en que ibas a recibir un jarabe para la tos, un mensaje para gente que no está tan mal, para gente que estamos como en la vida ahí con algunas cositas que tienen que mejorarse. Pero nos hemos recibido con el diagnóstico de Dios. El problema es nuestro corazón enfermo y necesitamos la obra del Señor continua en nuestras vidas. Como aquel hombre que llegó cercano, el hombre cercano a mí que llegó a la clínica y tal vez al igual que él, este diagnóstico es inesperado. Pero por la gracia del Señor, Él te ha dado a ti la solución al mismo y es la belleza que encontramos en el glorioso Evangelio. Si hoy tendríamos que mirar a alguien es a Cristo y la belleza que hay en Él, viendo su gloria. Y al mirarlo a Él y permanecer en Él, empezaremos a ver que los ídolos son lo que realmente son, horribles, vacíos y llenos de nada. No nos satisfacen en nada.
¿Cuántos de los aquí presentes han entregado algún placer y se han dado cuenta después de segundos en ese placer decir, esto era todo lo que tenías para darme? ¿Cuántos de nosotros en Cristo hemos encontrado la satisfacción, la plenitud que Él promete darle a su iglesia? Mi amigo, si tú no conoces a Cristo así, puedes conocer de hermanos que te apoyarán para que lo conozcas y vivas de esa manera, porque estamos perseverando en ese andar. Así que tú no estás solo y no te estamos despreciando. Si has visto un placer fuera de Cristo, en Cristo, no hay nada que se le compare. Y si tú no lo conoces, aquí está un amigo, aquí está uno cercano que quiere acompañarte en ello. Y no estoy solo en eso. Muchos de los de aquí, la iglesia, estará para servir, para que unos a otros sigamos viendo la belleza que hay en Cristo. Hermanos, la belleza de nuestro Rey eclipsa a todas las demás. Oremos. Bendito Rey, solo tú eres bello, Señor.